Primera parte, obviamente se conectan los compañeros a través de la plataforma que se les envió y a través de la plataforma de YouTube para el resto de personal que quiere estar vinculado a esta charla. Entonces, en la parte inicial, eh, vamos a presentar al doctor Carlos Alberto Velázquez Córdoba, quien va a presentar su charla, La historia clínica es todo un cuento. Antes de él presentar su charla, voy a presentar un perfil del doctor Carlos Alberto Velázquez Córdoba. El doctor Velázquez Córdoba es médico y cirujano egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en epidemiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En la actualidad es médico y cirujano especialista en epidemiología en el área de cardiología de la Clínica Medellín, presidente del Comité de Ética en Investigación de la Clínica Vida. Ha sido médico asesor especializado en SCARI y FEPASDE, es director de hospitales locales en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, subinvestigador clínico y auditor interno de calidad, gestor de calidad en Clínica Medellín. Ha sido asesor externo en procesos de acreditación de calidad en salud y metodología ISO. Ha sido instructor de American Heart Association, Centro Internacional de Entrenamiento Salamandra. Eh, Ha sido presidente del Comité de Ética en Investigación en la Clínica Vida. Eh, Ha sido también subdirector investigador en el Centro de Investigaciones Rodrigo Botero de la Clínica Medellín. Ha participado en múltiples trabajos de investigación de carácter internacional, conferencista invitado y ponente en varios congresos y talleres. Ha sido director del taller de historia, taller de creación literaria, adscrito al Ministerio de Cultura desde el 2020 hasta la fecha. Y ha sido director del taller Crea Acción Literaria, taller de editorial de libros para pensar desde el 2022 a la fecha. Adelante, doctor Velázquez, con su presentación. Muy buenas noches. Para mí es un honor estar aquí en la Academia de Medicina Medellín, una entidad que quiero bastante. Desde que quiero empezar contando que desde que era estudiante tuve la posibilidad de participar un poco de la academia. eh, Tenía un tío que era editor de la academia, de la revista Anales de la Academia, y me pidió que le ayudara con unos textos y desde esa época yo decía, hombre, qué bueno estar en este grupo de gente tan magnífica. Tuve el honor de estar en la celebración de los 100 años de la Academia por allá en 1987, tomando fotografías y haciendo unas filmaciones. Y cuando terminé la carrera, yo decía, qué bueno ser de la Academia. Mis tíos me insistían que me inscribía en la Academia, pero en ese momento yo decía que no tenía nada para ofrecer nuevo y además no quería estar en la Academia por cuestiones de que no quería que fuera por rosca. Mis tíos ya murieron, de manera que espero que no estar aquí por rosca. Quiero agradecer inmensamente al doctor Mario Melguizo y al doctor Fabio Sánchez que presentaron mi hoja de vida a la academia y sobre todo a ustedes por permitirme estar aquí con ustedes. Yo ya después de tantos años, yo todavía sigo pensando que no tengo mucho para aportar a la academia, pero quiero estar en este grupo tan magnífico y aprender de todos ustedes. Cuando supe que tenía que dar un tema, yo me quedé pensando, bueno, ¿de qué les hablo? Y les quiero contar un cuento, además de que ya empecé a contarles el cuento mío. Les quiero contar un cuento porque una de mis grandes pasiones, además de la medicina, la historia y la literatura, es esto precisamente, es cómo combinar esas tres cosas.
Esta charla, en los próximos minutos vamos a hablar un poco desde el ADN hasta el libro. Esta es la primera parte. Luego vamos a hablar de cuáles son los registros médicos a través de la historia hasta la historia clínica actual. Y les quiero contar la historia clínica vista como un cuento literario. En primer lugar, quiero aclarar que no hay conflicto de interés en esta presentación y que las diapositivas que van a ver ustedes, la mayoría, son tomadas de Internet con fines netamente académicos y se conceden los respectivos créditos a esas fotografías. Empecemos contando un cuento. Yo quiero que me acompañen en este cuento tan maravilloso. Este cuento lo quiero empezar con esta fotografía. Esta fotografía fue tomada por el Voyager el 14 de febrero de 1990, cuando iba saliendo del sistema solar. Este puntico que vemos acá, si nosotros nos acercamos un poco, verán que es un planeta conocido. Este planeta tiene 4.500 millones de años. Inicialmente estaba compuesto por rocas y minerales, pero hace 4.000 millones de años apareció un milagro, apareció la vida, unos organismos que eran capaces de reproducirse a sí mismos. De manera que tenemos, y ustedes ya conocen bastante de esto, tenemos una célula con un material genético, con una información, esa es la palabra clave, una información genética que se divide en dos hasta formar una célula exactamente igual, con la misma información genética de la original. Esto es muy útil para reproducirse, pero tenía un inconveniente. Si cambiaba el pH, si cambiaba la temperatura, esa nueva célula no tenía los mecanismos para defenderse si no había recibido esa información específica. Entonces empezaron las células a crear nuevos organismos, empezaron los lisosomas, empezaron los flagelos y las células aprendieron no solamente a recibir la información genética de la célula original, sino también a transmitir a otras células información. Esto es uno de los mecanismos por los cuales se ha planteado la resistencia bacteriana y es eso. Por medio de estos pili o pilus en singular, una célula puede transmitir proteínas a otra célula y así se comunican las células. Es uno de los mecanismos como se comunican. Pero hace 1.200 millones de años, la naturaleza inventó algo maravilloso, la reproducción sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que un individuo con un material genético específico puede encontrarse con otro individuo de su misma especie, con un material genético diferente y formar un tercer individuo con un material genético nuevo. Es decir, este individuo y este comparten información, pero este individuo es completamente nuevo. Y por esto, en el periodo cámbrico empieza a aparecer un montón de seres que poblaron la Tierra, vegetales, animales, y poblaron la tierra. Y llegaron hasta el punto de que los animales ya no solamente se comunicaban a otros su material genético, sino que también comunicaban sus vivencias. ¿Cómo lo hacían? A través de sonidos, como vemos acá, con gestos, con olores o con movimiento. Y dentro de esos animales aparecieron unos seres mucho más avanzados que ya tenían una especie de lenguaje. Ya se sabe que algunas especies animales tienen ciertos sonidos que todos los de la manada identifican como determinado peligro. Y ya se sabe que así es que cómo se comunican. ¿Y esto cómo es posible? Porque hace más o menos unos 400.000 años hubo una mutación en el cromosoma 7, específicamente en el gen FOXP2, que permitió que el cerebro pudiera eh, organizar, pudiera manejar ciertos tipos de lenguajes y ciertos conceptos. Y esto lo tenemos en los animales más superiores, llegando hasta este animal, el Homo, el género Homo, y de los cuales tenemos varios antecesores. El Homo sapiens tiene una ventaja grandísima, y es que no solamente hereda información de sus padres, sino que también recibe información del día a día, pero no nos quedamos ahí. No solamente nos cuentan lo que
hombre, esta fruta es muy sabrosa, este fruto te hace daño, produce diarrea, sino que también son capaces de contar historias a través del tiempo. Hace una semana pasó esto, o tu abuelo hizo esto, tu bisabuelo nos contó esto, o los primeros habitantes de esta tribu hicieron esto. Esta es una ventaja grandísima que nos da este gen frente a otros animales. Estos animales eran capaces inclusive de llegar hasta el origen del hombre, de contarse cómo había sido el origen de su tribu. Yo les quiero proponer un ejercicio. Piensen, los que tengan mascota, piensen si su mascota es capaz de, o los demás congéneres de sus mascotas son capaces de contarse historias de cómo fue la domesticación del perro o la domesticación del gato, o si son capaces de retroceder años en la historia. Somos la única especie que contamos historias, que tenemos historia. El día que un perro, que un gato, que cualquier otro animal sea capaz de contarse la historia de su especie, posiblemente dejamos de ser los que estamos primando en la Tierra. Nosotros somos capaces de contar historias y las dejamos plasmadas y somos capaces de contar historias hasta el punto de decir cuál fue el primer humano. Y este primer humano, según nuestra tradición, Adán, recibió de Dios la capacidad de nominar, es decir, la capacidad de nombrar objetos, la capacidad de establecer un lenguaje para nombrar cosas. Eso es una cosa maravillosa. Y por eso somos capaces de contar historias del pasado y tenemos el Olimpo griego, tenemos la diosa Istar en Mesopotamia, tenemos a Shiva, la diosa Shiva en la India, tenemos a Buchica y a Bachué, porque somos un- una especie que somos capaces de contar historias. Esas historias se contaban de generación en generación, pero si yo le cuento una historia y se la cuento a mi hijo, y mi hijo se la cuenta a sus hijos, y esos a sus hijos, puede que las historias se distorsionen. Entonces ahí es donde viene la música, la rima y el verso. Estos aedos, estos juglares, eran capaces de contar las historias con pocas variaciones de generación en generación. Si a mí me dan un discurso sobre lo que es Colombia, posiblemente yo no soy capaz de repetirlo de la misma forma, pero si a mí me enseñan el himno de Colombia, posiblemente lo voy a relatar en forma igual siempre. Y si me falta un verso, sé cómo debo organizarlo para que volverlo a meter dentro del contexto. Lo mismo nos pasa con los rezos. No es lo mismo rezar una oración que a alguien se le ocurre, posiblemente nadie más la va a decir de forma igual, pero cuando yo digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, estoy poniendo musicalidad y eso permite que el que siga, el que escuche eso y solo aprenda, lo diga en las mismas palabras. De manera que ahí está la tradición oral que siempre nos acompañó hasta nuestros días. Muchas de esas tradiciones, muchos de esos cuentos se perdían porque no había gente capaz de aprendérselos y se inventó algo maravilloso en el año alrededor de 3.500 años antes de Cristo y fue la escritura. Aquí tenemos una tablilla cuneiforme. Esto fue en Mesopotamia también. Y uno diría, hombre, estas historias, estas tablillas contaban historias épicas. No, las primeras tablillas contaban de fanegas de trigo que alguien le debía a otro o de las cabezas de ganado que tenía cierto rey. Pero también empezó a contarse la literatura. El poema de Gilgamesh, por ejemplo. Tenemos al rey Gilgamesh, el rey de Uruk, que era un rey déspota, y los dioses están muy molestos con Gilgamesh y mandaron a Enkidu para que lo pusiera en cintura. Los dos lucharon, pelearon, ambos muy aguerridos, ambos muy honorables, y ninguno era capaz de ganarle al otro. Y llegaron inclusive a, a enfrentarse y a admirarse mutuamente hasta que se hicieron amigos. Y se hicieron amigos y tuvieron una serie de aventuras hasta que Enkidu murió. Entonces Gilgamesh, y es la primera referencia a la muerte que hay por escrito, Gilgamesh decide salir a buscar la forma de revivir a su amigo y recorre muchos terrenos y por allá en Nínive encuentra a un napistín que le cuenta que una vez
hubo un gran diluvio y le tocó meter animales por parejas en un barco para salvarlos. Eso le suena, le suena muy conocido a la historia de Noé, y es porque toda esa tradición se guardó oralmente de persona a persona y también se tuvo en escritura. Tenemos a Homero en el siglo octavo antes de Cristo, que fue capaz de escribir todos esos cantos, todos esos endecasílabos de la Ilíada y la Odisea para que llegaran a nuestra época. Posiblemente no hubieran sobrevivido si se transmitía de generación en generación, se hubiera distorsionado mucho, pero gracias a la escritura todavía podemos conocer esas historias tan impresionantes de Atila, de Ulises, de Agamenón, de Ajax, etcétera. De manera que es importante el lenguaje y es importante el libro. El libro pasó, o sea, pasamos de la expresión oral a la expresión pictórica, a las tablillas, a los pergaminos, a los papiros, y gracias a que hubo gente que los copiaba, los monjes amanuenses copiaban los cuentos y copiaban todas esas historias y todos esos libros y todo ese conocimiento, pero nada es perfecto. Apareció el demonio Titibilus. Titibilus es un demonio que cuenta la tradición, se le aparecía, miren qué bello este grabado. Aquí está el demonio distrayendo a este monje para que el monje se equivoque. Y los libros tenían errores. Entonces, se les ocurrió, hombre, inventemos alguna forma de que los libros sean iguales y recuerdan las células que le hablé al principio, igual que un ADN que se parte en dos y cada uno saca su copia, en las plantillas de la imprenta, yo tengo una copia de un libro en metal y puedo sacar copias en papel, muchas copias del mismo libro, copias idénticas, pero fallaba algo y era que había que fundir cada placa metálica de plomo hasta que Gutenberg, por allá en 1441 más o menos, se le ocurre sacar tipos intercambiables para no tener que hacer una placa nueva por cada hoja, sino cambiemos simplemente el orden de las letras y empecemos a formar libros. Y hubo una explosión de conocimiento. Empezaron los incunables, los libros. Aquí hay dos de los libros míos. Y hasta llegar al libro electrónico, que es básicamente ceros y unos, que mediante la energía eléctrica nos llegan a nosotros en forma de imágenes que nosotros en nuestra cabeza lo volvemos palabras. De manera que aquí estoy terminando la primera parte de esta historia, y es que contar historias es una necesidad vital del ser humano. Desde niños nos entrenan para escuchar y repetir historias. La historia de Caperucita Roja, la historia de Pinocho, Blancanieves, nos cuentan las historias de los dioses, historias tan bellas como Abelardo y Eloísa, Romeo y Julieta, o la historia de Próceres, y nos llenamos de historias y aprendemos a escucharlas y aprendemos a transmitirlas. Cuando vamos al cine, cuando leemos un libro, somos capaces de repetir la película que vimos, somos capaces de contarla, somos capaces de hacer un resumen del libro, somos capaces de repetir lo que escuchamos en el cafetín que le pasó a alguien y somos capaces de repetirlo. Pero aquí viene el problema. Cuando nos llega el paciente y nos cuenta su historia, no somos capaces de repetirla como debe ser. Ahí empezamos a fallar. ¿Qué pasa? Que somos capaces de contar una película de 2 horas y no somos capaces de contar bien la historia que nos cuenta un paciente en media hora de consulta, en 20 minutos o en una hora. Y ahí es donde empiezo a fallar, porque no sabemos hacer buenas historias clínicas. Esta historia clínica que nos tocó a la mayoría de nosotros, después nos tocaron unos formatos establecidos, ya preformados, pasamos por esto y ya prácticamente estamos en esto. Esto es lo que nos siempre hemos llamado historia clínica, pero ¿qué es verdaderamente una historia clínica? Y yo les propongo que miremos las palabras. El primero que habló de historia fue Heródoto en un libro que se llamaba Historia, precisamente. Viene el verbo historei, que significa investigar. Heródoto escribió una investigación que hizo cuando en sus viajes, era un aventurero, y escribió una investigación sobre los países por donde iba conociendo. Historia significa investigación. O sea que ahí nos vamos, quedémonos con ese concepto y vámonos para clínica, que viene de cliné, que significa acostarse, cliné, que es cama,
Entonces, la historia clínica, etimológicamente hablando, es la historia, es la investigación que se hace sobre el que está en una cama, sobre el paciente. De manera que la historia clínica no es el papel, no es un documento, no es un archivo, no es una pantalla. La historia clínica es lo que se investigó y el registro que queda de lo que se investigó, de lo que se hizo y de lo que el médico considera que deberá hacer. Es muy triste como cuando a cada rato decimos, no es que no le hicieron historia clínica, no, venga, no dejó evidencia de la historia clínica, pero posiblemente sí hizo una historia clínica. Lo que tenemos que aprender es hacerlo completo, investigación y dejar registro de esa investigación. En palabras muy bonitas, el doctor Pedro Lainez Tralgo define la historia clínica como el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Lo repito porque me parece bellísimo. Historia clínica es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Yo quiero que hagamos un recorrido muy rápido, vamos a saltar muy rápido de cómo son esos registros y cómo ha sido ese arte de ver, oír y entender la enfermedad humana a través del tiempo. Y vámonos para la China mineraria, vámonos para 2600 años antes de Cristo, donde encontramos el Tratado del Emperador Amarillo, Wang Di Neijin o Neichin, que es un tratado en el cual el emperador habla con su consejero y habla sobre la importancia del interrogatorio, investigación, la observación, la auscultación y la palpación. Si nos vamos hacia Egipto, encontramos dos papiros fantásticos, el papiro Smith, 2600 años antes de Cristo, y el de Evers, que vamos a verlo ahorita. En el de Smith hay 48 historias clínicas que hablan sobre traumas. Les voy a contar un poquito de Ben Smith. Era un egiptólogo que en 1862 le compra a Mustafa Aga unos papiros que supuestamente estaban escritos por Imhotep. Es un papiro de más o menos 4 metros de largo por 36 de ancho. Y Smith intentó varias veces descifrarlo, no pudo. A la muerte de él, la hija hereda el papiro al Museo de Nueva York, al Metropolitano de Nueva York, y allá James Breasted, alrededor de los años 30, logra traducirlo. Básicamente tiene unas 21 columnas de historias clínicas relacionadas con trauma y son relatadas en sentido cefalocaudal y es, están sistematizadas en un título, un examen, un diagnóstico, un tratamiento y unas glosas o comentarios. Voy a mostrar unas poquitas rápidamente. El caso 6, por ejemplo, habla de una herida abierta complicada con minuta del cráneo y con ruptura de membrana de meningias y establece cómo se debe examinar, debe mirar si el paciente tiene herida en el hueso, si le sale líquido y establece más o menos qué es lo que se debe hacer. Entonces le dice, no, no la vende. Posiblemente pensaban que vendarla aumentaba la presión adentro. Dice que hasta que no se alcance el punto decisivo, no le aplique cintas adhesivas, pero que la herida sí se debe untar con grasa. Y establece pues unos comentarios alrededor de eso. Miren lo que habla de la fractura nasal. Estamos hablando de 1600 años antes de Cristo. Si examina a un hombre que tiene la rota en la columna de su nariz está desfigurada y deprimida, mientras que la hinchazón arriba protuye y sangra por los orificios nasales, deberá limpiar con 2 tapones de lino. Luego recomienda 2 tapones de lino saturados en grasa para meterlos en la nariz. Es lo mismo que hacemos en este momento, es lo mismo que podría hacer un médico sin ningún tipo de elementos sofisticados. Miremos, por ejemplo, la dislocación de mandíbula. eh, es muy claro que dice que si usted tiene una persona con la dislocación de la mandíbula, debe pedirle que abra y cierre la mandíbula y si no puede, usted debe colocar los pulgares en las ramas mandibulares y el resto de dedos por detrás y debe tratar de reposicionarla. Es lo mismo que hacemos en este momento. 2600 años antes de Cristo ya nos estaban enseñando cómo curar esto. Igualmente tenemos dislocación de vértebra cervical. Ellos dicen, mire si de pronto es capaz de mover los pies, si está goteando orina de su miembro,
Si de pronto siente que, que no obedece el cuerpo, ahí hay una dislocación de la vértebra en el cuello. Tenemos tratamiento de tumor en el pecho. Entonces dice, si el tumor si hay un tumor en el pecho y no hay fiebre, si no es si no tiene granulación, no lo toque, déjelo quieto, no se meta. A diferencia, por ejemplo, de las lesiones donde está enrojecido y donde se ve supuración. Es un tratado de medicina muy bonito. Tenemos desgarrado de la vértebra lumbar, pero ojo, todavía no estamos hablando de historia clínica, estamos hablando de registros médicos, pero sin historia clínica. Pero miren que ya empieza a desdibujarse un orden sistemático de una historia clínica. También habla de las suturas antiguas. Cuando leía esto me recordé mucho, encontré estas fotos, porque recuerdo mucho las clases del doctor Mario Melguizo cuando nos hablaba que las primeras suturas se hacían con cabezas de hormiga y me llamó la atención encontrar estas fotografías que también son el tratamiento descrito para la herida en el papiro de Smith. También tenemos el papiro de Evers, también lo compró Smith y se lo vendió a otro egiptólogo alemán, George Ebert. Y este papiro habla de dermatología, de oftalmología, inclusive habla de la primera depresión descrita y trata de más de 700 sustancias como el azafrán, la mirra, el aloe, que todavía lo usamos con fines de curación. Entonces, miren cómo desde esa época ya tenemos tratados médicos. Un rápido brochazo por la India, tenemos a Surruta. Surruta era un médico que recomendaba el interrogatorio, investigación, palpar el cuerpo, comprobar los olores, el sabor de la orina y hacer mediciones del cuerpo. Prácticamente es uno de los primeros antropometristas. Pero vámonos un poco más allá, avancemos en el tiempo y en el espacio y vámonos para la Grecia, donde fue la cuna de la civilización. Yo sé que ustedes sería imperdonable no mencionar a Hipócrates de Cos. Eh, por primera vez Hipócrates dice, hombre, la enfermedad no es un proceso divino, es un proceso natural y tiene causas específicas. En sus libros, en el Corpus Hippocraticum, habla de 42 historias clínicas bien definidas y tiene un orden para eso, tiene una anamnesis que etimológicamente quiere decir a través de la memoria, es decir, vamos a ayudarle al paciente a recordar la mayor cantidad de información posible, nuevamente la palabra información, vamos a analizar los síntomas, el patema, los signos, el semión, y él decía, hombre, las enfermedades o se limpian, el cuerpo se limpia de ellas, o se mueren. Es decir, la catarsis, catarsis no significa llorar, catarsis significa hacer una limpieza del cuerpo. La catarsis, la enfermedad se va, o el tanatos, o el paciente definitivamente se muere, y al final de, de sus análisis hace una disquisición entre lo normal y lo anormal. Algunos consideran que Hipócrates no escribió los textos que fueron sus alumnos, pero son impresionantes. Miren este, por ejemplo, este es del enfermo primero. Filisco vivía junto a la muralla, se encamó. Primer día, fiebre aguda, sudor, noche penosa. Segundo día, exacerbación general. Por la tarde, con un lavado, evacuaciones favorables. La noche tranquila. Tercer día, por la mañana hasta el mediodía, pareció quedar apirético. Hacia la tarde, fiebre aguda con sudor, sed, la lengua se desecó. Orino negro, noche penosa, no durmió. Toda clase de alucinaciones. Y así me van llevando toda esa evolución médica que es una historia clínica bellísima, hasta la muerte de este paciente. Posiblemente no había nada para hacer, en esa época no se conocían las causas. Tenemos así un montón de historias. El hombre que habitaba en el jardín de Dealces tuvo durante mucho tiempo pesadez de cabeza y dolores en la sien derecha. Tras una causa ocasional le sobrevino fiebre y se encamó. Y así empiezan sus historias clínicas describiendo cada una de estas evoluciones. Estas son historias clínicas bien, muy bien logradas y uno prácticamente cuando uno la lee, uno empieza a decir, eso parece una tifo, esto parece una malaria, esto parece lo otro. Miren que en este momento tenemos forma de llegar a esos pacientes
3 a 5 siglos antes de Cristo. Mm, Sobra decir que también conocemos a Hipócrates por el juramento hipocrático, pero y los aforismos, etcétera. Vamos para Roma, sigamos un poquito más, adelantemos hacia el siglo primero antes de Cristo. Ya Roma para esa época tenía 10 arquiatros, y arquiatros eran los médicos que cuidaban la ciudad, pagados por el emperador, y ya tenía un sistema de salud, ya tenía acueductos, tenía forma de limpiar las calles, etcétera. Y ahí tenemos a Claudio Galeno, que nació en Pérgamo y vivió en Roma. Él, después de estudiar en Alejandría, se trasladó a Roma. Allá empezó a trabajar en las valetudinarias, atendiendo heridos, atendiendo gladiadores y soldados. Y después el emperador Marco Aurelio lo toma como su médico personal. Escribió varios textos de medicina y les recomiendo, muy bonito el libro de la alemana Tessa Korber, que habla sobre la vida de Galeno de Pérgamo, el médico del emperador. Vale la pena leerlo, es un libro muy agradable y nos da una idea de quién era este hombre maravilloso. Durante mucho tiempo vamos a pegar un salto grande y vámonos para la Edad Media, y ahí vamos, vámonos para Ispahan, ese nombre tan sonoro, tan bonito, es lo que ahora es Irán, Irak, y allá en la madraza vivía este señor que posiblemente usted no lo conocen por el nombre original, Abu Ali Ibn Avicenas, que escribió el Canon de Medicina. Este señor tiene textos y como todos los árabes tenían una ventaja, sabían leer. Ellos para los judíos y los árabes para poder rezar necesitan aprender a leer. Entonces ellos cogieron todos estos textos y los copiaban y los leían. Entonces tiene textos sobre manejo de las cataratas, sobre un montón sobre la neumonía, sobre un montón de cosas. Habla del cólico miserere que ahora conocemos como apendicitis. En esa época usted le daba cólico y miserere. Tenga misericordia de mí que se va a morir. Algunos historiadores dicen que hizo una cirugía de apendicectomía. Muchos piensan que no, la mayoría piensan que no. Para los árabes, así como para los judíos y para los católicos de esa época, abrir el cuerpo humano era violar algo hecho por Dios. Entonces, pero sí está escrito cómo era la evolución de ese dolor abdominal que se ubicaba primero en el epigastrio, después en el mesogastrio y se iba ubicando hacia la fosa ilíaca derecha con fiebre hasta que muchas veces morían, algunos pocos se salvaban. Hemos visto a Hipócrates, Galenos y Avicenas. Prácticamente fueron los que comandaron todos los conocimientos médicos durante toda la Edad Media. Observen una cosita, el libro, el libro y el libro. O sea, estaba establecido que leer era una cosa necesaria para un médico. Aquí tenemos una foto que se supone que es de la escuela salernitana, del siglo, esto más o menos siglo X después de Cristo, y en esa época empezaron a aparecer unos concilia. Los concilia eran unos consejos, una colección de consejos donde se enseñaban a los futuros médicos qué hacer en caso de enfermedades. Y los concilia tenían unas partes muy bien definidas, tenían un título o epígrafe donde decían qué era lo que se iba a tratar, la primera sección donde se hablaba de los síntomas, la segunda sección donde se hacían una serie de discusiones etiológicas, fisiológicas, le metían ciencia con religión, y al final terminaban con un Ec Lauden Amen, que era una especie de invocación a que los dioses, a que Dios, realmente era uno solo, a que Dios salvara a esa persona. Aquí voy a leer una partecita pequeñita. Este es del concilio de Badasi. Eh, Tesis de cierta mujer. Divídese el concilio en dos secciones. La sección primera contiene un solo capítulo que versa acerca de las causas y los signos de la tisis. La frágil condición humana me mostró hace poco una afección del máximo terror y de los más funestos accidentes. En efecto, esta noble y honestísima matrona es sujeto de una disposición que la prepara la tisis, tanto que le será difícil evadirse de padecerla. Y aquí empieza a narrar
que es una mujer muy pálida, que está muy emaciada, etcétera, muy delgada, que tiene un aumento de la bilis amarilla, etcétera, y empieza todas estas descripciones de la enfermedad que tanto ayudaron o que tanto también dañaron en la Edad Media. Parafraseando a Shakespeare, read or not to read, that's the question. La diferencia entre leer y no saber leer era lo que determinaba entre un médico y un cirujano barbero. ¿Quién era el cirujano barbero? Era aquella persona que ponía sanguijuelas, que hacía sangrías, que amputaba extremidades, que sacaba dientes y en el tiempo libre cortaba el pelo. Hasta nuestros tiempos ha llegado uno de sus símbolos. Este símbolo, aquí vemos los dos recipientes, dos de los recipientes donde se recibía la sangre y la sangre chorreando entre recipiente y recipiente. Esto es un símbolo de la Edad Media, de los primeros cirujanos que nosotros tuvimos, de los cirujanos barberos. Por un tiempo nos volvimos a juntar y ahora parece que la actualidad está otra vez volviéndonos a separar un poquito, los cirujanos por un lado y los médicos por el otro. Pero esta es nuestra historia. Vayamos al Renacimiento y avancemos un poco. En el Renacimiento encontramos ya el descubrimiento de América, hay un volver a renacer, hay un volver a encontrar los clásicos, la ciencia vuelve y se interroga sobre sí mismo. Y tenemos de esta época a Thomas Sydenham, que le decían el Hipócrates inglés. Sydenham escribió varios textos, uno es las observaciones médicas, y en ellas hace una descripción cronológica y una correlación anatomoclínica de los pacientes y hace un seguimiento prospectivo. Ya no es de lo que pasó, de lo que supo que había pasado, sino que hace una historia clínica día a día de los pacientes. Hace, define cuando una enfermedad es aguda o crónica y hace el análisis no tanto sobre el paciente y lo que se conoce, perdón, sobre el libro y lo que se conoce, sino sobre el paciente. Define lo que es la fisiopatología y la anatomía. Miremos, un joven como de 26 años, 27 años, flaco de cuerpo y de temperamento cálido, fue atacado el mes de junio de 1681 por una violenta fiebre continua. Su lengua estaba seca, áspera y sucia, la sed era vehemente, el pulso rápido y un dolor atormentaba la región próxima a la fosa del corazón y sobre todo el dorso, donde era cruel y continuo. Y aquí empieza a contar una serie de historias muy bien establecidas y al final le recomienda agua de fuente, 2 libras, espíritu de vitriolo, cantidad suficiente para una acidez agradable. Infúndase todo eso con un vaso cerrado, con calor suave y durante 4 a 6 horas. Y empieza a mostrar qué era lo que se usaba. Ah, bueno, y aquí, las flores de rosas rojas, 6 onzas, corteza interior de encina, media dracma y empieza a contarnos qué es lo que se recomienda para estos casos. Saltando un poco, encontramos a este señor, Borghebe, que empieza a tomar las historias de Sydenham y le da una estructura canónica a la historia clínica y a partir de él empiezan a crearse cátedras de medicina, de clínica, en Edimburgo primero, luego en Oxford y luego se riega por todo el mundo la enseñanza de la medicina y el orden sistemático de la historia clínica. Todavía no se llama historia clínica, pero ya se parece a la historia clínica nuestra. Pero los hombres no son los únicos que escriben, también están las mujeres. Y de esta época tenemos en la guerra de Crimea a una mujer, una inglesa, Florence Nightingale, que se iba con su lamparita de aceite, le dicen la dama de la noche, y por eso es que las enfermeras las identifica una lámpara de aceite, es por esta mujer. Y ella hacía unos registros detallados de la evolución de los pacientes durante la guerra de Crimea. No solamente escribía medicina, tratados de medicina, también escribió de política, de salud pública. Fue una mujer impresionante y un modelo a seguir. Pero saltemos un poquito, vámonos para 1900 y por allá en Francia se les ocurre, venga, porque es que las enfermedades tienen diferentes nombres. Usted le dicen Luis, usted le dicen fiebre gaélica, usted le dicen sífilis. ¿Eso es lo mismo o no es lo mismo? Y pongámonos de acuerdo. La tosferina, en unas partes le dicen coqueluchoide, tos coqueluche, tos quintosa, etcétera. Pongámonos de acuerdo. Y estos dos señores, un inglés, William Farr y Jacques Bertillon, deciden hacer la primera
clasificación internacional de enfermedad y empezamos cada vez a llegar a nuestra época actual. Ya nos ponemos de acuerdo los médicos para hablar el mismo idioma. A finales del siglo XIX aparece Otto von Bismarck, que propone en Prusia, en la actual Alemania, la atención sanitaria universal. Es decir, él dice, así como lo hicieron los romanos antiguos, los césares, este señor dice, no, venga, la atención de nuestra población va de cuenta del Estado. Y va de cuenta del Estado, pero se le atraviesa la Primera Guerra Mundial, 1914, se le atraviesa la Segunda, 1939, y en el 45 tenemos una Europa llena de huérfanos, llena de gente enferma, y hay que buscar la forma de atenderlos bien y que esos registros, el Estado tiene que hacerse cargo y necesita registros bien hechos y que todos los médicos escriban más o menos la misma información y empieza la historia clínica como la conocemos actualmente. En Colombia apenas se vino a reglamentar la historia clínica en la ley 23 del 81, en el artículo 34 que habla de la obligatoriedad de hacer una historia clínica, dice que es un documento privado sometido a la reserva y en los capítulos posteriores, en los artículos posteriores, habla de que es obligatoria, que está reglamentada y que debe ser entregada por el médico a otro médico si el paciente cambia de profesional. Aparecen una serie de resoluciones y de reglamentaciones adicionales. La resolución 1995 que ya dice no es solamente los médicos, es para todo el equipo de salud, etcétera. Y así llegamos a lo que tenemos actualmente en las evidencias, ojo, la evidencia de la historia clínica. De manera que hicimos un corto recorrido, me perdona, pero el tiempo es corto, el tiempo, como dicen por ahí, el tiempo de televisión es muy costoso. Entonces me toca saltarme muchas cositas, hubiera querido contarles más. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la literatura? En la literatura, está la narrativa, no voy a sacar de aquí la poesía, pero tenemos el cuento y la novela. En la novela se hace énfasis en desarrollar un protagonista o una sociedad, y eso a nivel individual es lo que llamamos una biografía. En literatura, el cuento es lo que le sucede a alguien, se enfoca en un suceso específico y de eso trata la historia clínica y se los voy a mostrar. En el cuento hay un personaje al que le pasa algo, hay una acción o suceso que le pasa a este personaje y él se ve frente a una posible transformación. Todo cuento tiene un inicio, un nudo o problema o conflicto y un desenlace. Es igual que en la historia clínica. En la historia clínica, así como en el cuento, hay un autor y hay un lector. Y para eso tiene que haber un narrador, unos personajes principales y secundarios, una trama, que es el argumento, y un ambiente y una escena. En eso se parece una historia clínica a un cuento literario. Y ojo, no es lo mismo el autor, el narrador y los personajes, son diferentes. ¿Quién es el autor? En literatura es el que inventa, investiga una historia y la nutre de datos y de información que sea verosímil. En la vida real posiblemente el autor es muy difícil de definir quién será porque estamos sujetos a un montón de cosas, pero en literatura eso es un autor. Ahora pasemos al narrador. ¿Quién es el narrador? El que cuenta la historia. Y ahí les quiero introducir a un concepto que es la diégesis. Hay varios tipos. La diégesis es lo mismo que la narratología. Voy a explicarme un poquito. Nosotros siempre nos han enseñado que una narración está en primera persona, segunda persona o tercera persona, pero dependiendo del sitio donde se ubica ese narrador, puede ser autodiegético, homodiegético o heterodiegético. Autodiegético es quién. Yo soy el protagonista de mi propia historia y yo cuento mi historia. Por ejemplo, la novela de las aventuras de Arthur Gordon Pym o Pine de Edgar Allan Poe, donde un tipo hace un diario de lo que le está pasando a él mientras va en un barco, mientras naufraga, etcétera. Y él lo cuenta y él es el que está contando la historia. Narrador autodiegético. Tenemos el narrador homodiegético, que es cuando yo soy un personaje, estoy metido en la historia, pero cuento lo que le sucede al protagonista. Por ejemplo, la historia de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes no cuenta nada, el que lo cuenta es su amigo, el doctor Watson. Él es el que cuenta la historia. O en El nombre de la rosa, Atzo de Melk,
cuenta la historia de su profesor William de Baskerville. Miren que aquí es un narrador que es personaje de la historia, está metido en la historia y cuenta lo que le sucede al protagonista. Y está el narrador heterodiegético, que es el narrador que no hace parte de la historia, pero la conoce muy bien y la puede contar. Los cuentos infantiles, Caperucita Roja, el que la cuenta no conoció a Caperucita, no es Caperucita, sino que simplemente lo cuenta como un narrador omnisciente. Vamos a, ya que mencioné la palabra, les voy a contar qué es el omnisciente y no omnisciente. Para resumirle, en la diégesis hay una historia y puede ser contada por el protagonista o contada por alguien que está al lado del protagonista que fue testigo de la historia, o un narrador heterodiegético que es el que conoce toda la historia sin hacer parte de ella. Según el conocimiento, ese narrador puede ser omnisciente, lo sabe todo, el futuro, el pasado, trasciende del tiempo. En una historia clínica no hay narrador omnisciente. Ahí puede haber narradores semi-omniscientes o narradores deficientes. ¿El semi-omnisciente quién es? Es aquel narrador que va conociendo las cosas en la medida que las circunstancias se lo permiten. Entonces yo escribo que está pendiente la radiografía y cuando me llega la radiografía yo cuento que la radiografía muestra esto, porque en la medida de las circunstancias yo voy contando lo que voy descubriendo. Y existe un narrador deficiente que es el que no conoce todo y a veces inclusive narra lo que cree que es cierto, pero sin serlo. Este cuadrito básicamente es lo mismo. Cuando un paciente dice yo tengo vómito desde ayer, él está siendo el narrador protagonista. Pero cuando el médico pone que el paciente encuentro al paciente con dolor abdominal, le palpa una masa hipogástrica, solicita una ecografía, él hace parte de la historia, está encontrando al paciente, lo está examinando, pero no es el personaje. También tenemos el narrador testigo en tercera persona. Yo lo puedo contar en primera persona, encuentro al paciente, o lo puedo narrar en tercera persona. El paciente tiene una masa abdominal, el cirujano le un tumor, etc. Y existe un narrador en segunda persona, muy poco en la medicina, que es cuando yo le doy instrucciones al paciente. Te tomarás este medicamento al mediodía, te pondrás un enema, etc. Generalmente se da para órdenes médicas. Voy a leer este pedacito. Esta es la historia hace parte de la historia clínica de Simón Bolívar, del doctor Próspero Reverán, y dice así: Su Excelencia llegó a esta ciudad de Santa Marta a las 7:30 de la noche, procedente de Sabanilla en el Bergantín Nacional Manuel, y habiendo venido a tierra en una silla de brazos por no poder caminar, le encontré en el estado siguiente: cuervo muy flaco y extenuado, el semblante adolorido y una inquietud de ánimo constante, la voz ronca, una tos profunda con esputos viscosos y de color verdoso. Miren que él aquí hace parte de la historia porque él se mete ahí y se convierte en un testigo. Entonces tenemos un personaje principal, que es el protagonista. Tenemos unos personajes secundarios y unos personajes terciarios. Estos personajes secundarios generalmente tienen relación con el paciente. Los terciarios son otras personas que tienen, o en un cuento, no tienen una relación directa y casi siempre hay un antagonista. En nuestras historias clínicas, ¿quién es el antagonista? Es la enfermedad o la patología que la teja. Algunos dirán que es la EPS, pero no creo que lleguemos hasta allá. El personaje principal siempre es el paciente. Mucho cuidado, porque a veces nosotros tenemos en cuenta como si fuera la enfermedad o el órgano. El vómito continúa, el abdomen está distendido y perdemos de vista el paciente completo. Entonces es aquel especialista que llega y examina la herida quirúrgica o es el que llega y revisa la pierna y nunca pregunta si el paciente es alérgico al medicamento o nunca pregunta si el paciente está respirando bien o no o si está hipotenso. Entonces nunca perder de vista que el paciente es el personaje principal. Además de eso, hay unos personajes secundarios: la familia, los contactos, el equipo de salud. Estos otros, cuando por muchos años he trabajado en urgencias y uno le da tristeza ver cómo
a veces los médicos, las enfermeras, desdeñamos esa información que nos da el que lo recogió, el taxista que lo recogió, el enfermero que lo llevó en la ambulancia y no le paramos bolas a eso. Entonces es importantísimo tener en cuenta esos otros personajes secundarios o terciarios. La historia clínica puede empezar, al igual que un cuento, puede empezar desde el inicio, en mitad del asunto o al final. Ab ovo, es decir, desde el huevo, in media res, en mitad del asunto o in extremis. Esa historia clínica, en la historia clínica, en un cuento es muy fácil. En la historia clínica, desde el principio es muy difícil que ocurra. Generalmente solamente para consultas de prevención o para consultas preconcepcionales. Casi siempre los pacientes nos llegan en mitad del asunto y voy a explicarles. Y esto tiene que ver con la trama. En, ya habíamos visto que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, toda historia. A nosotros los médicos nos llega en el nudo, nos llega el paciente con la deformidad y nosotros tenemos que averiguar el origen a través de la historia clínica. Venga, ¿esto es nuevo o es viejo? ¿Esto fue por una caída o fue que se empezó a torcer poco a poco la mano sin que usted hiciera nada? Y entonces, dependiendo cómo encontremos el origen, vamos a poder dar un desenlace. Igual que la niña, la señora que llega con el niño con fiebre o el niño que llega llorando y yo tengo que averiguar, tengo que irme para el inicio, tengo que averiguar cuál es el inicio de esta historia para poder brindar un desenlace adecuado. Ya ahí voy a definir si lo voy a manejar con acetaminofén oral, si lo voy a hospitalizar o si va a terminar en UCI. Esa es la diferencia y nosotros como médicos tenemos la obligación de entender ese nudo para poder ofrecer el desenlace. Si yo voy caminando por el bosque o me cuentan de una niña que come una manzana y cae al suelo y me dicen que es la hija de un rey al que la madrastra la quiere matar, posiblemente el desenlace va a ser de cuento de hada, un príncipe. Pero si a mí me cuentan la misma historia y averiguo el inicio y me dicen que es una actriz ensayada, es una adolescente alérgica a las pomáceas, el tratamiento va a ser posiblemente una traqueostomía, adrenalina, llevar a hospitalización, etcétera. Entonces, miren, a nosotros los médicos siempre, casi siempre, en el 99% de los casos, nos llega el paciente en el nudo y hay que entender el inicio para ofrecer el desenlace. Y no olvidemos la escena. No siempre, no siempre, hay que tener en cuenta que la escena determina la forma, perdón, el nudo y y el origen determina la forma como va a determinar la historia y es importante conocer en qué ambiente se desenvuelve el personaje principal que es el paciente. Yo no puedo terminar la historia de Caperucita Roja ofreciéndola que la rescatan una nave espacial, porque ese no es el ambiente donde vive ese personaje. Y por eso a veces los médicos somos muy, muy severos con los pacientes, que los regañamos porque no la escribimos para un equipo de salud, para la enfermera, para otros médicos, para otros especialistas, para médicos auditores, o para la EPS, o incluso para un juez. Entonces hay que tener las mismas reglas que cuando escribimos una historia. Hay que tener una sintaxis correcta. Esto es sacado de una historia clínica real. El día de hoy, en calidad de peatón, es atropellada por un vehículo con traumatismo en cadera. Hay una sintaxis horrible. Yo le preguntaba a este médico, hombre, un vehículo con traumatismo de cadera es un caballo con, con un problema en la cadera, porque es que vos estás diciendo que el vehículo es el que tiene el traumatismo en cadera. Entonces hay que aprender a redactar correctamente. Nos pasa mucho. Paciente en silla estable, pues ojalá todas las sillas de las clínicas fueran estables, ojalá no hubiera ninguna silla estable, pero esa es la forma como nuestros médicos están escribiendo actualmente y tenemos que enseñarles a escribir correctamente.
claridad y coherencia. Miren, le pegaron con una cadera por robarle en la cabeza, espalda, abdomen con una cadena. Y este médico le intentó arreglar diciendo, paciente que le pegaron con una cadena para robarle en la cabeza, tórax posterior, abdomen relata mucha cefalea y presenta los episodios de vómito al ingreso. Hay que tener claridad tanto para escribir una novela, un cuento, como para una historia clínica. Hay que estar pendiente de la ortografía. Aquí posiblemente entiende, pero no es lo mismo la marcha del segador con C, como lo pusieron acá, el segador es este que le puso el ojo ciego, al segador de la ciega, que es una forma de marcha específica en ciertas condiciones neurológicas. Entonces hay que entender la ortografía, hay que tener economía en lenguaje. Miren, hace 40 años dejó de fumar y ahora ya no fuma. Sobran palabras. Sigue pendiente de la radiografía porque no se la han tomado. O miren esta otra, dolor precordial que lo despertó mientras estaba durmiendo. ¿Es que acaso uno lo pueden despertar cuando está despierto? Evitar las siglas. Esto es un caso real. Un especialista que escribió que el paciente tenía un NINE, lo llamé a preguntarle qué era un NINE y él me dijo, no, NINE es 9 en inglés. Entonces le dije, no, es que usted lo escribió en una serie clínica. No me acuerdo, tráemela. Ah, Carlos, muy sencillo. Neumonía intersticial no específica. Mucho cojo con las siglas porque las siglas tienen diferentes significados según el contexto. Entonces hay que tener cuidado con esas siglas. Yo no puedo escribir, esto es un caso real, una secretaria nueva en una clínica donde he trabajado y él está buscando desesperar al sacerdote porque el paciente tenía un deterioro marcado de la fe. Entonces son cosas que suenan hilarantes, pero hay que evitarlas en una historia clínica. Es como si yo le dijera que la aparición súbita del LF complicó los planes de CR, el lobo feroz complicó los planes de Caperucita Roja. Mucho cuidado con los siglas. Aquí ya estoy terminando, les agradezco mucho, me pasé unos minutos, pero espero que haya sido ameno para ustedes este recorrido. Quiero recordar tres, cuatro cositas importantes. Primero, la historia clínica es una investigación, no es solamente el documento, es una investigación que hacemos en el paciente. Segundo, para contar un cuento, cualquier cuento que sea, desde una historia hasta una historia clínica, lo primero que hay que hacer es entender el origen y más aún si uno quiere escribir el final. Entonces, recomendaciones. En un cuento, cuando vayan a escribir un cuento, cuando vayan a hacer una historia clínica, desenrede el nudo investigando a fondo cómo empezó el relato. Segundo, no pierda de vista el protagonista. Tercero, preste atención a los personajes secundarios y a los datos relevantes. No olvide que siempre hay un entorno en espacio y en tiempo y tenga en cuenta al lector. Hay que escribir bien, ser claro, evitar los textos confusos. A escuchar al paciente, involucrarse con su historia y anticipar los desenlaces. En otras palabras, investigar los inicios, entender y desentramar el nudo y buscar el mejor desenlace, porque todos somos autores, narradores y protagonistas de este maravilloso cuento que se llama vida. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Velázquez, por esta maravillosa narrativa sobre la historia de la historia clínica. La verdad es que los que llevamos algunos años en la práctica médica, o en el caso mío particular, aprendí demasiado. Queda abierta entonces para el auditorio, tanto presencial como virtual, las preguntas, inquietudes que hayan surgido a través de la presentación del doctor Velázquez. Adelante, doctor Sánchez. Yo quiero felicitar a Carlos por esta presentación. Me pareció muy docente y realmente nos damos cuenta que nosotros somos unos historiadores. Realmente tenemos en nuestra mente la forma de organizar toda una problemática de los pacientes y tener la capacidad de orientar a la paciente y de orientar a los médicos que van a tratar a esa paciente. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en este proceso. De todo modo, no me queda más que felicitarlo y darle oportunidad a los demás que tengan otra opinión.
sinceramente estoy emocionado con esta conferencia. Y yo toda la vida trabajé como clínico, pero mis últimos años fueron de profesor de semiología. Yo mis últimos 15, 20 años tuve dedicación exclusiva como profesor de semiología. Y le digo que esto que acabamos de escuchar es una verdadera obra de arte, magistral presentación de un contenido excepcional y aprendí toneladas con esa charla. ¡Qué belleza de conferencia! ¿Alguien más? Estaba pidiendo la mano allí, ¿no? En el chat, en el virtual. Bueno, la doctora Ligia. Pues yo quiero felicitar a Carlos porque realmente nos presentó una, digámoslo, una conferencia muy creativa, muy llamativa y, digamos, al mismo tiempo sensibilizadora para todos los que estamos aquí, de la responsabilidad tan grande que tenemos cuando cogemos el estilógrafo o cuando actuamos en el teclado para poder transmitir la información que nos está pasando, que nos están pasando los pacientes. Y realmente en el día a día, cuando uno está muy atareado, muy acosado, a veces no tiene como la mente suficientemente clara para poder captar y al mismo tiempo transmitir la información en el texto de la forma más apropiada, y por eso ocurren los gazapos que él nos acaba de mencionar, que son muy divertidos, pero que son supremamente frecuentes en los textos clínicos. Y ahora lastimosamente con la historia electrónica, con el famoso copy-paste, eso es terrible. Las historias clínicas son hojas y hojas y hojas del mismo texto, el mismo error ortográfico, la misma imprecisión en el interrogatorio, la misma, digámoslo, equivocación en los datos clínicos, porque los pacientes se quejan de que en la historia clínica aparece peso y a él nunca lo montaron en la báscula, que aparece la tensión arterial y a él nunca le pusieron el tensiómetro. Entonces estamos verdaderamente no solamente frente a una gravísima situación de registros clínicos imperfectos, sino también a una, digámoslo, barbarización, diría yo, de la información clínica, que ganó en legibilidad, pero que ha perdido totalmente la credibilidad, la autenticidad y, digámoslo, lo más importante, y es poder expresar realmente la condición en un momento dado de una persona que tuvo contacto con un médico que lo atendió. Entonces yo ando muy preocupada. En el Tribunal de Ética vemos eso, y yo lo veía también en los pacientes de peritaje médico, pacientes que tienen 1500 folios de historia clínica y en los cuales realmente poder sacar qué es lo que le pasó a ese paciente es una tarea titánica, porque todos los registros están duplicados a la N. Yo pienso que una de las funciones de la Academia de Medicina es denunciar esa gravísima, digámoslo, desviación de los registros, que han perdido completamente la razón de ser. Y el gravísimo también, la costumbre muy difundida de utilizar las abreviaturas y las siglas que son entendibles en, digámoslo, en el lenguaje coloquial médico, pero que no le dicen nada al paciente, a la persona que no es médica, y tampoco le dicen nada a los médicos que no son, digámoslo, del círculo cercano de quien está escribiendo. Entonces prácticamente estamos como contando chistes en un salón solos, y los otros, como no tienen el contexto, no están entendiendo absolutamente nada de lo que nosotros estamos anotando. A mí eso me parece altamente preocupante y es también una fuente de muchos, pues de muchos gastos, porque los sistemas que se están implementando en las instituciones de salud para poder capturar la historia clínica no son nada baratos, son extraordinariamente costosos. Y realmente todo ese dinero sí está sirviendo para el beneficio de los pacientes, está sirviendo en beneficio de la investigación, del aprendizaje, de la formación de los que estamos en la área clínica o en el área de los salubristas, etcétera. Muchas inquietudes. Muchísimas gracias, Carlos, por tu
muy creativa y muy interesante conferencia. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, de todas maneras, en todo caso, doctor Velázquez, muchísimas gracias por esta magnífica charla, muy amena, muy creativa, y deja unos puntos muy claros sobre lo que estamos viviendo hoy día con la elaboración de la historia clínica, las nuevas tecnologías a dónde nos llevan, lo que estaba mencionando ahora Ligia sobre el copia y pegue, transmitiendo errores en forma continua de cosas que ni siquiera, de pacientes que no se han examinado siquiera y los ponen como si los hubieran examinado. Muchas cosas. Bueno, entonces damos por terminada esta primera parte. Muchísimas gracias a todos. Ya nos quedamos acá. Entonces, sí, virtualmente, pero no hay ninguno con preguntas. Hay 17 personas en la virtualidad. Entonces nos quedamos los académicos ya para la segunda parte de la reunión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados por la plataforma de YouTube y muchísimas gracias. Nos quedamos acá en la reunión y pasamos entonces a la lectura, doctora, del orden del día para los académicos.